Y por supuesto, en el juego de fútbol, la mascota no se podía quedar. Me toca hablar este tema por cortito y porque, bueno, me lo pidieron. Esto es inteligencia artificial y su aplicación en el campo de las cefaleas. Yo no tengo de declaración de divulgación. Mi interés es transmitir lo que he revisado, lo que yo he aprendido. Son conceptos basados en mis revisiones y no han sido sugeridos por la industria farmacéutica. ¿Y cuál es el objetivo de esta presentación? Es evaluar el estado actual del diagnóstico y manejo asistido por computadora, discutir algunos ejemplos diagnósticos y el aprendizaje automatizado o famoso Machine Learning. Casi ustedes no van a escuchar el término inteligencia artificial, sino Machine Learning, que lo han tomado como sinónimo y enfocados un poquito en la medicina del dolor de cabeza y cuál es mi agenda. ¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Qué significan las tareas propias de la inteligencia humana? ¿Qué es el aprendizaje automatizado o automático o el llamado Machine Learning? ¿Cuáles son los tipos de Machine Learning o aprendizaje automatizado? ¿Qué es el aprendizaje profundo o el Deep Learning? Y algunos ejemplos que no creo que lo vaya a hacer por motivos de tiempo y monitoreo remoto de pacientes con migraña. Entonces, ¿qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se define como la capacidad que tienen algunos dispositivos en realizar tareas propias de la inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial no necesariamente tiene que parecerse a una inteligencia humana del todo. Y entonces tenemos que, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas propias o esas tareas propias de la inteligencia humana? Es la capacidad del cálculo y es la capacidad de memorizar datos. Pero esto lo tienen las máquinas también. Entonces, mientras más capacidad tiene una máquina, un dispositivo, una computadora, más tributos propios de la inteligencia humana. Y aquí vemos un ejemplo que un juego complicado como es el ajedrez, ellos pueden crear estrategias basadas en su capacidad de cálculo y en su capacidad de memoria. ¿Y qué cosas demasiado humanas fueron quedando afuera de la inteligencia artificial? Por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, la creatividad y la autoconciencia. A ver, la capacidad de aprendizaje, cuando la inteligencia artificial produce algo, esto quiere decir que ya estamos dentro del terreno del aprendizaje. La creatividad es un algo más diverso, porque fíjense, los artistas, lo que pasa con los artistas, y existen ciertos algoritmos en los que se le puede atribuir cierta creatividad en la pintura, matemáticas, la escritura, la música y hasta en el humor, porque hay computadoras produciendo arte creativo, chistes y hasta chismes. Y la autoconciencia, eso es básicamente lo que llamamos ciencia ficción, porque a veces los artistas van un paso hacia adelante más que los científicos. O sea, a veces un científico puede tener una visualización de la realidad primero que los científicos, pero la inteligencia humana es algo más que esas tres cosas, pero si una máquina lo logra, sería perfecto. Y entonces tenemos, ¿qué es inteligencia artificial? Y dentro de la inteligencia artificial tenemos dos grandes tipos, que es el aprendizaje automático o el Machine Learning y el aprendizaje profundo o el Deep Learning. Hoy por hoy, esto es sinónimo de inteligencia artificial. Es un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo que tiene que realizar una tarea capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos que se dispone. Y estos algoritmos son capaces de aprender de sus propios errores. Es decir, las personas que comienzan un gimnasio se apuntan y no vuelven más. ¿Y cuáles son los tipos de Machine Learning que tenemos? El supervisado, el no supervisado y el semi-supervisado, y me falta otro. Entonces, ¿a qué llamamos aprendizaje supervisado? Vamos a ver este ejemplo. Se envían montones de datos etiquetados
Sabiendo la solución del problema que se plantea, esto se va procesando y esto se llama entrenar un algoritmo. Este algoritmo entrenado para que va a saber distinguir una fotografía de una persona entre millones de fotografías en las cuales algunas en la cual está esa persona y en otras no. Luego, cuando le llegan otras fotos, puede discernir y decir, esta no es la fotografía. Cuando etiquetamos algo, lo que hacemos es entrenar ese algoritmo, quien reconoce las imágenes, lo que sirve en el futuro para conducir vehículos automáticos, huellas digitales, reconocimiento facial, etc. ¿Y cuál es a qué se llama aprendizaje no supervisado? Esto define distancias entre datos. Entrenan con datos etiquetados para agrupar datos compartidos entre sí. Ejemplo, cuando nosotros escuchamos Spotify y el Genomic y comparan gustos entre sí enviando canciones parecidas. O sea, yo digo, a mí me gusta Marco Antonio Muñiz, entonces me ponen todos esos viejos que me gustaban de la época. Exacto. Entonces, exactamente, exacto. No, a Bad Bunny no me lo van a poner nunca. Entonces, aprendizaje semisupervisado. Cuando tenemos pocos datos etiquetados, se usa otro modelo para resolver el problema. Y también el aprendizaje por esfuerzo, que ese fue el que se quedó en la diapositiva anterior. Usted sabe que me fluyen mucho las ideas y se me van cosas. Pero este aprendizaje por esfuerzo se utiliza para aprender a jugar basado en el concepto de recompensa que te dice cuando lo haces bien o cuando ganas. Se van a utilizar los movimientos, decisiones. Estos parámetros se utilizarán en la próxima partida, en el próximo juego, y se utilizan varias técnicas. O sea, algoritmos específicos para cada problema en particular que se mezclan para conseguir mejores modelos. Los más utilizados son los que tienen que ver con las estadísticas, probabilidad clásica, como ustedes saben, la regresión lineal, la logística, el método bayesiano, los árboles de decisión que van de rama en rama a medida que se van tomando las decisiones, pero la técnica más utilizada y más potente son lo que nos interesa, las redes neuronales, que eso tiene que ver con el deep learning. Son múltiples. ¿Y qué son? ¿Qué son las redes neuronales? Son múltiples funciones matemáticas, cada una llamadas neuronas o celdas que se coordinan entre sí, pasándose información una con la otra. Cuando estas redes son grandes se le llaman redes profundas. Las redes profundas le dan el nombre a una rama del aprendizaje que se llama el deep learning, que es el tipo de aprendizaje supervisado. Algunos de estos algoritmos hacen cosas increíbles y son aplicaciones transformadoras. Hacen traducciones automáticas, reconocimiento de voz. Si no están bien diseñadas y si no sabemos bien cómo funcionan, pueden hacer cosas no tan buenas, o sea, pueden hacer daño. Ejemplo, existen numerosos ejemplos de inteligencia artificial que utilizamos en medicina y en neurología en particular. Existen 3 tipos de aplicaciones: las que utilizan la inteligencia artificial como herramienta pronóstica y luego el diagnóstico, las que utilizan la inteligencia artificial como herramienta de análisis de datos en radiología, anatomía patológica, y las que utilizan la inteligencia artificial como asistencia en el diagnóstico. ¿Podrá utilizarse el sistema de inteligencia artificial para que converse con un paciente o realice un diagnóstico? Pues mira, ¿sabes qué? Sí. Y nosotros, ahí está mi mentor. Siempre que tú me presentes, tienes que decir que Rapoport es mi mentor. Y Stuart Tepper es mi mentor. Pues mi mentor vino eufórico aquí a Santo Domingo. Y él, desde esa época, de la última vez que vino, me tenía loca hablándome. Mira, estaba. Y yo decía, pero ¿qué será lo que me está diciendo, Dios mío? Mira qué maravilla. Imagínense. Entonces ellos tienen, porque él es judío y dónde, ¿sabes? Entonces, el Brain Triage Deep Drive.
Él está enloquecido con este método. Fueron estas 3 personas, una cita, un experto virtual, una evaluación desarrollada por expertos con profunda experiencia clínica, validado a través de ensayo y un triage más preciso que el cuidado primario en medicina. ¿Ustedes lo pueden creer eso? Ese es el famoso nuevo juego que tiene mi mentor, el doctor Rapoport. Aplicaciones de monitoreo y predicción utilizan la entrada de datos personales para controlar el dolor de cabeza, la frecuencia, la duración y la gravedad. Utilizan modelos predictivos para identificar desencadenantes y alertar al paciente sobre periodos de mayor riesgo. Utiliza una gamificación para aumentar el cumplimiento y mejorar los resultados. Y ustedes ven aquí estas referencias que yo les puse, el Machine Learning en el estudio de la migraña, el grupo de neurología argentina, inteligencia artificial y neurología, y cada uno está haciendo su propio modelo, ¿no? Tenemos también como le dije, esta referencia para predecir la respuesta con el tratamiento de la migraña por sobreuso de medicación, y el Machine Learning basado en la clasificación de los desórdenes de dolor de cabeza. Hay mucho más referencia que esta, lo que pasa es que es un asunto de tiempo. Entonces, ¿qué hace esto para nosotros? Aumenta la eficacia del seguimiento de los pacientes con dolor de cabeza, mejora el monitoreo de los pacientes en las visitas o en las consultas, aumenta el acceso a las profesiones subatendidas. Eso yo no creo que sea aplicable a nosotros porque aquí hay más neurólogos que pacientes. Entonces, aquí hay neurólogos en todas las esquinas. Entonces, y me parece perfecto. Reduce la realización de referimientos y procedimientos de investigación. Y la inteligencia artificial es uno de los descubrimientos más importantes del último siglo debido a su repercusión en nuestra vida diaria. En neurología, le faltó una H, ha revolucionado nuestra práctica clínica en beneficio de nuestros pacientes con diagnósticos rápidos, certeros y en beneficio de los sistemas de salud al optimizar la utilización de los recursos, y la medicina no ha mostrado aún su enorme potencial. Y muchísimas gracias por el placer de su atención. Yo quisiera que viniera al público el doctor Juan Manuel Mena, la doctora Henao. Yo voy a hacer una mini presentación de lo que es el grupo Cefalea en la República Dominicana. Estos tontos útiles, esos 3 tontos útiles que estamos aquí, nos arriesgamos. La Sociedad de Cefalea nació para crecer, para crear en el año 1999 y tuvo como mentores el doctor Mario Tolentino y el doctor Santoni, el doctor Ángel Chinea, y recibió el apoyo de lo que era en esa época la Asociación Latinoamericana de Cefalea, ALADEC, actualmente ASOLACE. De ese grupo fue muy poderoso. Entonces, a partir del 2007, la Sociedad Dominicana de Cefalea comenzó a formar parte, e incluso con lo que tenía de finanzas, como parte del capítulo de Cefalea de la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía, que hasta ahora lo hemos apoyado y nos sigue tomando en cuenta. Gracias, Mena, por existir, gracias por ser excelencia y gracias, Lourdes, por ser poderosa. Yo soy maravillosa. Y el doctor Valenzuela, que era nuestro tesorero, que no está aquí. Sí. Gracias, Ana. Yo quería decir que el logo de nuestra sociedad fue ideado por mi hijo, Leo Núñez, que en paz descanse. Nosotros, las primeras presentaciones de SODOC, teníamos grandes, ¿cómo se llama eso ahora? Banners. Los banners preciosísimos con nuestro logo. Todavía los tenemos guardados. Gracias, Ana.
por las palabras tuyas. Entonces, gracias a ustedes, gracias a ti, Fidel, por nosotros darnos ese lujo de tener un invitado de lujo que se entregó con lujo. Gracias. Vamos a poner a la estrella. Venga, doctor, está bello. Bien, para concluir, vamos a dar unos minutos por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario. Por favor. No me pregunten, porque yo no tengo nada de experiencia en inteligencia artificial. Bien. Esa fue no, porque mira, me preguntaron. Adelante, por favor. No tengo experiencia ninguna. Sí, puede. Buena noticia. ¿Algo más? Bien, si no hay ninguna otra inquietud, la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía quiere hacer unos anuncios, así que le paso los micrófonos a sus directivos. Predicciones astrológicas. Bueno, primero, muchísimas gracias a los doctores Ana Robles, el doctor Mena y a la doctora Genao. Fue un banquete realmente académico. A nombre de la Sociedad Dominicana de Neurología le damos gracias al doctor Fidel y a la Sociedad Colombiana de Neurología por su intervención. Los anuncios parroquiales. En la próxima actividad es el 3 de septiembre aquí. Va a haber la jornada de demencia. La va a organizar el doctor Mercader y modera el doctor Guillermo Jiménez. Gracias a los laboratorios que nos patrocinaron, Dumont, Botox, Asofarma, recordarle nuestro congreso, el 13º el 16 de octubre, dirigido y, ¿cómo se llama? Del 13 al 16. Aquí ya dijo 13º. Okay. Entonces, del 13 al 16, y va a estar dedicado a nuestro querido compañero fallecido, el doctor Cantizano. Los esperamos y muchísimas gracias por participar. Vamos a pasar al almuerzo, los que se quieran quedar con nosotros, y de todos modos, gracias de nuevo.